Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, mi estimado. Esperemos se conecten las demás personas y para poder iniciar con la clase de... Sí me escucha, ¿verdad? Sí, doctor, fuerte y claro. Ya, excelente, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Esperemos se conecten unas personas más y para poder iniciar. Son las 8:06. Iniciemos a las 8:10.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Ya son las 8:11 minutos. Iniciemos ya con la clase de hoy día y pues previo a realizar la clase, quisiera hacerles llegar a ustedes las respectivas disculpas en razón de mi inasistencia en los días anteriores. No soy de las personas que en este caso suelo informar mis temas personales, pero sin embargo creo en este momento cabe así hacerlo. La semana pasada, pues lamentablemente tuve un problema en cuanto a lo que es poderme conectar en razón de que mi pareja está embarazada y pues tuvo por ahí un percance, tiene un embarazo de alto riesgo, entonces tuve que estar allí asistiéndola. Igualmente el día de ayer, así que mil disculpas por eso. Y pues iniciamos con la clase que nos corresponde el día de hoy. Previo a hacerlo, por favor, que alguien me rectifique en todo caso, como última instancia ya si se me escucha, si es fluido el mensaje. Sí, doctor, sí se lo escucha. Ya, excelente, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Como corresponde en cuanto al cronograma que me habrían hecho llegar, es lo siguiente. En cuanto a los aspectos generales de la oratoria forense, y así también unos aspectos o características que en este caso debería manejar el orador. ¿Sí? Bueno, para iniciar aquello, una vez que culminemos ya esta clase, entenderíamos o tendríamos conceptos básicos o claros, así también tips que debemos tomar en consideración, y yo les estaré pasando también el material que he ocupado y con el cual yo hace años atrás, mientras estaba en la universidad y al momento de graduarme como abogado, pues los he puesto en práctica, ¿sí? En cuanto a cómo debemos nosotros expresarnos, la fonética, nuestra postura y todo. Y también en este caso, pues reconocer cuáles son nuestros errores al momento de transmitir un mensaje, ¿no? Para iniciar personalmente, lo que a mí me suele suceder siempre, y es un problema que lo he venido intentando rectificar ya hace mucho tiempo atrás, y todos en efecto debemos darnos o reconocer cuáles son nuestros errores al momento de transmitir de manera oral un mensaje. En lo personal les digo, mi problema es de que, claro, tengo el conocimiento, tengo claro en este caso mis pensamientos, tengo claro el raciocinio que voy a transmitir mediante el uso de mi voz. Sin embargo, al momento de hacerlo, soy muy rápido al hablar. ¿Sí? No sé, tal vez sea por lo que soy de la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, y allí es donde, pues, por cultura se entiende, tenemos esa tendencia a hablar muy rápido, ¿sí? Eso me ha pasado muchas veces. Personas que están aquí en el grupo me han escrito de manera muy respetuosa y claro, no es para mí tal vez una ofensa ni nada por el estilo. Sea un poco más lento al momento de darnos la clase y pues en efecto lo acepto. Sí, yo he estado en varias audiencias y los señores señores jueces, también me han hecho ese llamado de atención. Señor abogado, por favor, cálmese, bájele la aceleración, ¿sí? Entonces, ese es mi error prácticamente. Y de aquí en adelante, en el estudio que vamos a llevar a cabo el día de hoy, como les digo, en cuanto a lo que es oratoria forense, y así también los aspectos que se deben tomar en consideración al momento de nosotros transmitir el mensaje, pues dentro de uno de ellos es, en este caso, reconocer nuestros errores y pues irlos puliendo, ¿sí? Para eso, ¿qué material vamos a utilizar el día de hoy? Es oratoria forense y redacción jurídica. Esto es de un manual que emite la escuela EGACAL, Escuela de Altos Estudios Jurídicos, desarrollado por los profesores Alfredo Olmedo, Aníbal Berrenechea, así también el maestro David Misare, ¿sí? Así que yo he recogido, pues hace tiempo atrás tengo un material, unas diapositivas de los aspectos más importantes que debemos tomar en consideración y que ha sido también motivo de estudio por quien les está hablando en este momento, así también para poderlos llevar a la práctica al momento de realizar nuestras intervenciones, ¿sí? La oratoria, por lo general, como concepto, podríamos decir que es el arte, por así decir, de nosotros llevar un mensaje y mediante el uso de lo que es nuestra voz, el lenguaje, en este caso el castellano, en nuestro caso aquí en nuestra República del Ecuador, y pues en efecto hacer llegar nuestros pensamientos, nuestras ideas, ¿sí? Ahora la oratoria forense, ¿a qué responde? A estas pautas que debemos tomar en consideración los abogados específicamente al momento de realizar nuestros argumentos, al momento de plantear de manera oral nuestros argumentos. Tomando las respectivas
pausas. A ver, la oratoria forense, ¿no? Para iniciar aquello, incluso de la obra que les podré a posterior compartir, se inicia con el tema de los analfabetos del siglo XXI, ¿sí? Y que por lo general se entendería como concepto que ¿qué es un analfabeto? La persona que no sabe leer ni escribir. Sin embargo, este concepto trasciende ya al siglo XXI y se entiende en este caso un analfabeto sería una persona que no tiene la habilidad tal vez de aprender algo, de desaprender aquello y volverlo a aprender. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque supuestamente nosotros ya sabríamos expresarnos, sabríamos llevar nuestras ideas de manera oral y más aún nosotros que somos abogados, hacer conocer a alguien que va a decidir sobre las circunstancias de nuestros clientes sobre la base de los argumentos que les hagamos llegar nosotros, ¿no es cierto? Entonces, hay que quitarnos esa supuesta idea de que ya sabemos expresarnos, de que sabemos realizar una buena argumentación mediante la oratoria forense y en efecto aplicar los consejos y estudios que realizaremos a posterior. El orador, ¿qué debe hacer el orador? El orador debe realizar su intervención en voz alta, se menciona, para que todos en este caso nos escuchen, quiénes son nuestro auditorio, ¿no? Un tribunal, jueces, en audiencias. En cuanto a un párrafo que me parece bastante importante de la obra que antes les habría mencionado, menciona de la siguiente manera: leer en voz alta, con lentitud al principio y oyéndose para denunciar la buena o mala pronunciación, pues la naturaleza ha hecho del oído el juez infalible de los sonidos. Es quien decide si este es agradable, torpe o desaliñada nuestra manera de hablar, ¿sí? Entonces, ¿es o no es importante el hecho de que nosotros, cuando estemos vertiendo en este caso nuestros argumentos ante un tribunal, sepamos moderar nuestra voz? En efecto, la respuesta es sí. Y el momento de intervenir, incluso lo que acabo de decir ahora, generarnos preguntas y nosotros, en este caso, responder o tal vez dejar una duda a fin de generar argumentos respecto de, también es un tema que se maneja en oratoria. Punto 1, hablar con voz alta, ¿sí? Para que se nos entienda con la debida fluidez, como aquí bien lo habría mencionado en este caso la obra, con el tema del principio de esa lentitud para que nos puedan entender. Para seguir ya enfrascando en esto en cuanto al tema de la oralidad, y si es que nosotros nos preguntamos si esto sería importante o no en nuestra práctica diaria como abogados, pues en efecto la respuesta es un rotundo sí. ¿Y esto por qué? Les voy a decir la compilación que he realizado yo en cuanto a nuestra normativa de carácter constitucional, así también como en este caso de carácter legal, tanto nuestra Constitución como el Código Orgánico Integral Penal. Constitución de la República, artículo 168, numeral 6, ¿sí? Leamos de manera rápida aquí, paréntesis. 168. La Administración de Justicia es el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones aplicará los siguientes principios. Numeral 6. La sustentación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas, diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo, ¿sí? Los principios que antes mencionamos, pues los conocemos, ¿no? Concentración, inmediación, el hecho de que estén presentes todos los sujetos procesales, partes procesales, dispositivo a petición de debe proveer el señor juez. Pero lo más importante aquí que nos menciona nuestra Constitución de la República del Ecuador es el tema de que se va a llevar a cabo sobre la base del sistema oral, ¿no es cierto? Entonces ya es aquí en nuestra Constitución de la República la importancia de poder manejar y entender claro las pautas que debemos tener para ser buenos oradores, ¿sí? Ser buenos oradores. En este caso, para que todas las ideas que planteemos a favor de nuestro cliente pues sean acogidas, ¿no? Claro está que puede ser de que una persona tal vez no maneja una buena oratoria jurídica, una oratoria forense, pero bueno, tal vez tiene una voz un poco baja porque es una cuestión de estilo también. La cosa es tener un buen argumento, ¿no? Una buena defensa técnica, pero también es importante el hecho de poder, en este caso, manejar el tema de lo que es oratoria forense. Además de aquello de nuestra Constitución, ¿en dónde lo encontramos desarrollado? En nuestro Código Orgánico Integral Penal, artículo 560, en donde nos menciona lo siguiente. Leamos de manera rápida la parte importante. Oralidad. El sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad que se desarrolla en las audiencias previstas en este código.
deberán constar o reducir escrito lo siguiente. Bueno, esta denuncia, actas de audiencias, autos definitivos, etcétera, ¿sí? Pero todo el desarrollo, ya en materia de defensa se va a llevar a cabo sobre la oralidad, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque existen, y me ha pasado a mí, incluso me ha tocado en efecto, pues, objetar dichas actitudes por parte de ciertos abogados que lamentablemente, pues, hacen lo siguiente. ¿Qué es esto? De que lleva sus argumentos de manera escrita. Señor abogado, tiene usted la voz para que realice su alegato inicial y empieza, ¿no? Señores jueces, miembros del tribunal. Entonces, eso no va con nuestro actual sistema oral público y contradictorio. Así que, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Objeción, señor juez. El abogado en este caso está leyendo, no respeta el principio de oralidad, por ende, pues no es en este caso, pues acorde a lo que rige en este caso la actividad procesal en el momento mismo de la audiencia, ¿sí? Así que, por ende, es muy importante el tema de la oralidad, tener claras nuestras ideas, y si es que necesitamos tal vez un apoyo, como yo lo suelo hacer, es llevar unas hojas en blanco y poner un índice, ¿sí? Palabras concretas de cómo voy a ir desarrollando mi argumento, ¿sí? A veces incluso hasta utilizo dibujos. Eso me recuerda lo que, en este caso, la idea que he planteado, el argumento que he planteado, y lo voy desarrollando en audiencia de manera oral, ¿sí? El artículo 529 también, en cuanto a lo que es audiencia de flagrancia, en una parte por allí, se podría decir, sucinta, establece el hecho de que se realizará la correspondiente audiencia oral ante el juzgador. Otra vez, en 529, en cuanto a lo que es el tema de la audiencia de flagrancia, encontramos que se basa sobre la base de la oralidad. Vamos a ver unos aspectos que son conductas equivocadas por parte del orador al momento de desarrollar sus ideas, sus pensamientos, ¿sí? ¿Cuáles son uno de ellos? Evitar carraspear y toser con frecuencia, ¿sí? A veces yo me he dado de cuenta de que esta actividad, el hecho de toser o por allí no tener una buena fonética, incluso se debe al tema de tener nervios cuando estamos nosotros desarrollando nuestras ideas, ¿sí? Y en realidad los nervios juegan una muy mala pasada. A posterior veremos unos consejos de cómo disuadir este tema del nerviosismo que tendríamos nosotros al momento de, pues, entablar de manera oral nuestros argumentos, ¿sí? Pero eso lo debemos evitar, como les digo. Y la mayoría de estos errores, por así decir, de los oradores, pues se entiende, devienen de este tema del nerviosismo, ¿sí? Conducta que se debe evitar. Evitar gritar, chillar o tratar de hablar por encima del ruido ambiental. Entiéndase que estos aspectos, o sea, tal vez eso se escucha algo cómico, el hecho de que se diga chillar, gritar o tratar de hablar por encima del ruido ambiental, son temas dirigidos, por ejemplo, a algún orador que esté dirigiéndose a masas, ¿no? A una no infinidad, sino a cierta cantidad bastante considerable de personas. Sin embargo, todos estos consejos se aplican directamente para el abogado litigante, ¿sí? Para el abogado litigante, toda persona se entiende en este caso, sea el acusador, así también el defensor, ¿no? Y cómo no para los señores jueces. A pesar de que existen incluso señores jueces de que no manejan una buena oralidad y se les dificulta en este caso dirigir las audiencias, ¿sí? Pero bueno, a pesar de todo, son los señores jueces y les debemos mucha deferencia a ellos, ¿no? A pesar de que tal vez no sean expresivos y no logren manejar una audiencia. Nunca hay que, en este caso, pues, irnos en contra de lo que diga un juez, sino siempre guardar el debido respeto. Como dice el profesor Jefferson Moreno Nieves, el católico a la iglesia y el abogado a la audiencia. Eso quiere decir que nosotros debemos el máximo respeto a las audiencias, y como no a esa persona a la cual el Estado la ha investido de jurisdicción y competencia. Otra conducta que se establece en la obra que les habría mencionado al inicio de la clase es no dirigirse a audiencias amplias sin una amplificación adecuada y con una intensidad cómoda para ser oído en cualquier situación, ¿sí? Por ejemplo, y si podríamos aplicar este consejo en nuestra actividad diaria, yo podría decir que sí. ¿Por qué? Porque ahora que utilizamos los medios telemáticos, incluso de la forma como nos encontramos aquí presentes, si yo no tengo un buen dispositivo, no se me logra, no me logran escuchar,
eso pues va a jugarnos en contra, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, hace 2 semanas atrás tuve una audiencia, iba a llevarse a cabo una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la ciudad de Quevedo, en donde solicité se me provea claves para comparecer mediante la plataforma Zoom. Sin embargo, no sé, hubo un problema en los dispositivos allá al momento de poder ellos receptar la información que yo enviaba de acá de manera telemática, pues no me podían escuchar. Esto impidió que se lleve a cabo la audiencia, ¿sí? Entonces me va a tocar ir de manera presencial. Entonces, todos estos temas debemos tener en consideración. Por ejemplo, ir a una audiencia de manera telemática, pues tener un buen dispositivo, una buena conectividad a Internet, ¿sí? De que no tenga falencias nuestro dispositivo. Entonces, hay que tener en consideración aquello. Otro consejo que nos menciona en este caso la obra que les habría mencionado en el inicio es evitar el estrés, la fatiga y tensiones emocionales que puedan afectar a la voz, ¿sí? Evitar el estrés, fatiga y tensiones emocionales. El doctor Pepito Moreno, yo sé que la mayoría que estamos aquí presentes debemos conocerlo. Para mí, uno de los mejores abogados litigantes a nivel nacional, un maestro en todo el sentido de la palabra. Está a cargo por ahora de unos procesados del caso Las Torres, por ahí lleva casos bastante polémicos como lo es el caso de la familia Bucarán, ¿sí? El hombre, el doctor siempre menciona una actitud de batalla y bien planteado en este caso esa ultranza al momento de realizar o emitir sus argumentos, ¿sí? Y yo he tenido la oportunidad en este caso de escucharlo al doctor y en efecto él es bien concreto con sus argumentos y siempre con la seguridad de vida, ¿sí? A él no lo he visto jamás, nunca con un tema de estrés, fatiga o tensiones. Y si es que existen tensiones, él las evita. ¿Por qué les digo eso? Yo me formé aquí en la Universidad Nacional de Chimborazo, en la provincia de Chimborazo, y él alguna vez vino cuando yo estuve por un segundo semestre acá a la provincia de Chimborazo, y en este caso se llevó a cabo una audiencia de juicio, pero las instalaciones de del tribunal estaban en reconstrucción, en remodelación. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo pasaban las audiencias? Los llevaban a unas carpas de plástico y les decían, ya litigantes, allí está el espacio, aquí estamos, señores jueces, realicen la audiencia. Pero ¿qué dijo en este caso el doctor Pepe Moreno? Se paró y les dijo, señores jueces, con el debido respeto, créanme que en mis vastos años y experiencia como abogado litigante, jamás nunca se me ha obligado a estar en estas situaciones y poder plantear mis argumentos de defensa. Así que me opongo a la instalación de esta audiencia hasta que tengamos unas instalaciones decentes que se merecen ustedes y nos merecemos nosotros, ¿sí? Entonces, yo creo que el doctor Pepito Moreno habría leído este libro y en efecto tiene claro el hecho de que el orador, o sea, ya desde el punto de vista del orador, debe evitar esto, ¿no? Estrés, fatiga y tensiones. Y es que acaso si es que él se instalaba ahí, él iba a estar fatigado, iba a estar tenso, en efecto la respuesta es sí. Entonces, este consejo es bastante importante, ¿no es cierto? Eso como una parte circunstancial de cómo nosotros evitar eso. Ahora ya la preparación previo a nosotros realizar nuestras audiencias, pues ya depende bastante de nosotros, ¿no? Tal vez dejar de lado por ese momento, tal vez problemas personales, cosas que nos afecten, nos atosiguen, temas económicos, no sé, de cualquier índole, ¿no? Y pues ir con la debida postura que se merece en este caso nuestros clientes, a quienes representamos, ¿no? Para que en este caso ejerzamos lo que en todo el sentido de la palabra significa un abogado, que es defender, hacer la actividad de defender. Vamos con otra conducta que debemos evitar. Evitar tensar los músculos de la cara, el cuello, hombro y garganta. ¿Sí? Es un consejo bastante considerable, ¿no? Porque claro, si llegamos a la audiencia y vamos a estar tensos, eso se va a notar en nosotros, al momento de poder que nos concedan el uso de la voz, ¿no? Estar tenso, tal vez así, entumidos con nuestros hombros, nuestro cuello y sin poder tener una movilidad de vida, pues eso va a generar cierto grado de como de incertidumbre, por así decir, de quién nos escucha, ¿no? Tal vez ya mismo se desmaya o qué le pasa. Pero diferente es cuando nosotros tenemos, en este caso, la debida confianza, porque claro, sabemos lo que vamos a decir, hemos preparado nuestro caso, conocemos todo el expediente y pues en efecto vamos a hacer una eficiente defensa técnica, si no, simplemente estamos esperando el momento que nos digan abogado tiene el uso de la voz, abogada tiene el uso de la voz, ¿sí?
Entonces, evitar estar tensos. Y para evitar estar tensos, tener este tema de nervios, pues debemos prepararnos, ¿sí? A pesar de que los nervios, a pesar de que exista preparación y todos los nervios a veces juegan o sea, nos juegan malas pasadas, ¿no es cierto? A posterior veremos unos tips de cómo evitar aquello. Otro consejo que aquí nos menciona la obra, que les habría mencionado en un inicio, es respirar adecuadamente. Sí, respirar adecuadamente, porque claro está, como les dije en un inicio, a veces, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es mi problema cuando intervengo, cuando realizo mi intervención, mis argumentos, de que a veces me explayo y soy muy célere, ¿sí? Eso debo irlo corrigiendo. Y a veces sí me juega una mala pasada esto. ¿Por qué? Porque a veces me he llegado a quedar en ciertas provincias, como lo es, bueno, estuve por Lago Agrio alguna vez, en el cantón del Lago Agrio, y por, claro, explayarme, creo fui muy rápido, y además, imagínense ustedes el uso de la mascarilla, pues me quedé sin aire. O sea, ya llevo yo 7 años por acá radicado en lo que es la Sierra, provincia de Chimborazo, y al ser célere en mi intervención me quedé sin aire. Entonces nosotros debemos controlar eso, ¿sí? Porque eso fue un punto menos a mi favor al momento de la intervención. ¿Qué me tocó decir? Mil disculpas, señores jueces, he tenido una descompensación en mi salud, y pues esperar un momento, descansar un poco, recuperar el aliento y seguir. Entonces hay que tener en consideración esto, controlar o llevar una debida, o sea, controlar nuestra respiración, ¿no es cierto? Para poder en este caso mantenernos en el tiempo y poder transmitir nuestras ideas. Así como lo estoy aplicando ahora, el tema de no ser tan rápido al expresarme, advertir las ideas que tengo que mencionarles a ustedes hoy en día. Vamos con otro consejo que nos da en este caso la obra. Utilizar posturas adecuadas, ¿sí? Y a esto que se refiere ya es un tema más corporal, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos en nuestra audiencia y he visto, como les digo, desde la práctica, ciertos abogados les dan el uso de la voz. El abogado tiene el uso de la voz y bueno, yo creo que no es correcto hacerlo de esta manera. Así, tal cual, les dan el uso de la voz y sentados. Gracias, señor juez, bueno, en mi alegato inicial. Entonces, yo creo que el tema en cuanto a una postura adecuada es la siguiente. Nos conceden el uso de la voz con el debido respeto. Claro, cuando estamos sentados los hombres, ¿qué hacemos, no? Por un tema de etiqueta, nuestra leva la abrimos, pero ya cuando nos levantamos, nos incorporamos, abotonamos nuestro primer botón de la leva y empezamos a desarrollar nuestros argumentos por un tema de respeto. Y así también, ¿por qué? Porque es un tema a considerar de cómo un buen orador debe hacerlo. Y uno de estos es la debida postura, una postura adecuada. Y yo considero lo correcto es hacerlo de pie, y claro está, como en clases anteriores yo les habría mencionado, si es que podemos tomarnos el espacio que se nos brinda al momento de litigar, pues mucho mejor, ¿no es cierto? Me hago espacio en la silla en la que estoy, en la mesa en la que estoy. El señor juez, con debido respeto, permítame desplazarme por la sala, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, en un ejercicio de un contrainterrogatorio, pues podríamos desplazarnos cerca incluso del testigo, no por intimidar, sino más bien para llevar de manera más fluida el contrainterrogatorio. Debida postura, entonces, ¿no es cierto? No lo vamos a hacer sentados, sino incluso por un tema de respeto y por el tema de hacer buena postura, de pie, y siempre pues cuidando nuestros movimientos, ¿sí? Siempre tiene que tener coordinación, lo que mencionamos, lo que decimos, así también con nuestro movimiento corporal. Utilizar el tono óptimo, ni muy agudo ni muy grave, para no dañar el mecanismo vocal. Esto es un tema bastante importante y lo debemos practicar en nuestras casas. Como les digo, yo esta obra de la cual ahora yo he sacado diapositivas y he tomado lo más importante, creo yo, para poder ser buenos oradores, yo lo he puesto en práctica. ¿Cómo lo he puesto en práctica? No ya directamente, tal vez en una audiencia, porque a la primera no nos va a salir. ¿Cómo lo he hecho a lo largo de los años? Es practicar desde mi casa. Incluso a veces por ahí, personas me han dicho de que tengo una voz de orador, perdón, de locutor, ¿sí? Pero bueno, el tema está en el que así debemos hacerlo, porque incluso es un poco más agradable para el oído de quienes nos escuchan, y más aún si son quienes van a decidir sobre la suerte de nuestros defendidos, y siempre vamos a querer que ésta sea pues favorable, ¿no es cierto? Entonces, el tema de utilizar un buen tono óptimo, el tema en cuanto a nuestra voz que sea óptimo,
en evitar ser muy agudos y así también no dañar el mecanismo vocal, a veces querer exacerbarnos y alzar nuestro tono de voz, tal vez que no lo podamos mantener, ¿no es cierto? Y ahora que estamos hablando del tono de voz, por ejemplo, hay colegas de los cuales yo he sido bastante, tengo bastante confianza con ellos, y le he dicho, oye, tú debes mejorar esto, yo también tengo mis errores, debo mejorar esto. Por ejemplo, alguien le decía, tienes que alzar un poco más la voz para que te escuchen, para que seas más convincente, para que sepan que tú estás hablando. Pero ¿qué pasó con él? De que me hizo caso, pero desde que inició su alegato, él empezó con un tono de voz bastante alto y de allí no se bajaba, ¿sí? Entonces nosotros con el tema de la entonación, ¿qué es lo que debemos hacer? Iniciar con un tono considerable, que se nos escuche, que sepan que estamos allí, y en las partes importantes dar una acentuación en cuanto a nuestro tono de voz alto, ¿sí? Alto. Como por ejemplo lo hice anteriormente a ustedes, les di lectura de lo que establece la Constitución, incluso el COIP, y cuando yo llegaba a la parte en los que nos mencionaba oral, yo alzaba mi tono de voz, ¿sí? Yo alzaba mi tono de voz. Y es así como se debe aplicar este consejo que lo he extraído de la obra antes citada. Manejar nuestro tono de voz. Iniciamos con un tono en el que se nos escuche, ni muy bajo ni muy alto, y cuando llegamos a partes importantes, que queremos poner énfasis allí, alzamos nuestro tono de voz, ¿sí? A tomar en consideración esa pauta en cuanto al tema de ser un buen orador. Mantener un estilo de vida y un entorno saludable. Mantener un estilo de vida y un entorno saludable. Claro, esta sería ya el tema de pues en efecto llevar una buena alimentación, no exponernos tal vez a malos tratos como son tal vez amanecernos fríos o algo, porque incluso se podría dañar, en este caso, afectarse nuestra salud y como no, nuestra mayor herramienta como abogados litigantes, que es nuestra voz, nuestra garganta, cómo entonamos en este caso y cómo proyectamos nuestras ideas, ¿no es cierto? Hay que tener en consideración aquello. En cuanto a la oratoria forense y redacción jurídica, que es la obra que les habría mencionado, nos dice que hay que tener en consideración, y debe ser muy importante, el tema de las muletillas, ¿sí? ¿Y qué son las muletillas? Son reiteraciones disonantes que reflejan lagunas en el discurso. Cuando yo recién inicié ya de experiencia propia les hablo, cuando recién inicié en el libre ejercicio profesional como litigante, recuerdo haber asistido a una audiencia en la Corte Provincial de Tungurahua por el caso KRC, tal vez lo habrían escuchado alguna vez. Y bueno, esa era como una de mis primeras audiencias y estuve allí con mi mentor, el doctor Cristian Romero, y él me contabilizó. ¿Qué me contabilizó? Esto, una muletilla. ¿Qué era esto? De que yo mientras iba desarrollando mi argumento en cuanto era un tema de apelación a la prisión preventiva, mi muletilla, señores magistrados, señores magistrados, señores magistrados, señores jueces, señores magistrados. O sea, de todo el argumento tal vez habrían sido unas 60 veces que habría contabilizado él que yo utilicé esta muletilla. Entonces, como les digo, ese fue un error, ahora ya no lo cometo. Sí, ahora ya no lo cometo porque ya tengo en consideración aquello y evito las muletillas. ¿Cómo evito las muletillas? Pues en efecto teniendo una fluidez al momento de desarrollar los argumentos y no utilizar las muletillas, ¿sí? Ya debemos nosotros identificar cuáles son. En mi caso, ¿cuál era? Señores magistrados, señores magistrados, señores magistrados. O sea, no terminaba una idea en cuanto a un argumento a plantear y yo repetía el tema de señores magistrados, ¿sí? Entonces, eso lo eliminé de mi discurso, lo eliminé el momento de poder realizar mi intervención, el momento de tener, pues en este caso, el uso de la voz, y fui pues ya más fluido al momento de plantear mis ideas, ¿sí? A tener en consideración aquello. Otro tema que es importante, el uso de la técnica narratológica, ¿sí? ¿Qué nos dice la obra? Cita aquí un tema de qué es la narración. Narrar es un arte milenario, narrar es el arte de contar acontecimientos oralmente, narrar es un estímulo para la imaginación y la creatividad, ¿sí? A veces, por ahí alguna vez escuché yo a quien considero yo un maestro, el doctor Israel Montenegro, decía, bueno, eso es una habilidad histriónica. ¿A qué se refiere él con eso? De que tú naces con eso, que tú naces con esa habilidad de ser orador. Pero bueno, yo disuadí un poco de él. ¿Por qué? Porque me decía, tú no puedes hacerlo. Digo, ¿cómo que no puedo hacerlo? Sí, uno aprende, uno lo puede hacer.
A pesar de que tal vez a veces seamos, porque a posterior, cuando culminemos la clase, vamos a ver que hay ciertas personalidades en cuanto a cómo nos expresamos, y eso ya es innato. Sin embargo, nosotros podemos aplicar estos consejos en cuanto a lo que es oratoria forense. ¿Sí? ¿Qué podemos contar en cuanto a lo que es narración? Podemos contar anécdotas, novelas, relatos, leyendas, biografías, mitos, cuentos. Y esto tendrá que ver con nuestra labor diaria como abogados. En efecto, sí. ¿Por qué? Porque como en clases anteriores yo les habría dicho, alegato inicial, y de manera coloquial un profesor alguna vez me dijo, cuénteme el chisme, eso es el alegato inicial. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Como oradores, al momento de plantear nuestra teoría del caso en el alegato inicial, pues en efecto vamos a contar una historia, ¿sí? Vamos a contar una historia, un relato. Entonces, en efecto, nosotros al momento de tener una narración clara podemos así hacerlo, ¿sí? Ser claros al momento de establecer nuestros hechos mediante la narración. Hay varios temas, por así decirlo, una clasificación de tipos de narraciones. Aquí en la obra se establecen unos que de manera pues célere voy a establecerlos. Temas silenciosos, religiosos, cómicos, ¿sí? Pero a nosotros, ¿cuál nos interesaría en este caso? El tema de narrar hechos, narrar historias, ¿sí? Así que para aquello debemos tener en consideración siempre, claro, qué habría sucedido, cuándo, quién, cómo, cuándo, dónde, y si sabemos el por qué. Sobre la base de esas pautas, pues realizar nuestra narración. Vamos con otros temas que se toca aquí por parte de esta obra y que me parecen muy importantes, ¿sí? En cuanto al tema en específico que estamos tratando el día de hoy, que es la oratoria forense. Se establece que, voy a leer la parte pertinente, ¿sí? Permítanme con el debido respeto. Para el intento de convertirse en orador, el abogado deberá realizar ejercicios de impostación vocal y respiración diafragmática, puesto que es la única forma de lograr una buena voz y evitar el cansancio. ¿Qué es en este caso la impostación vocal? ¿Sí? Como concepto, y a posterior lo desarrollaremos de cómo podemos aplicarlo ya en la práctica. Impostación vocal. Es un ejercicio que debe repetirse hasta dominar las cuerdas vocales, lograr subir el tono de voz, hablas más fuerte, un mejor ritmo o claridad en las palabras, así como hacer más agradable la pronunciación de las frases u oraciones. De esta forma, los discursos son menos tediosos y más comprensivos. Entonces, la impostación vocal, ¿qué quiere decir? El hecho de que manejemos, de que tengamos el control absoluto en cuanto a nuestras cuerdas vocales, para que al momento de que desarrollemos nuestros argumentos de manera oral, saber en qué momento nosotros vamos a alzar el tono de voz, en qué momento vamos a ponerle énfasis en esa idea en cuanto al argumento planteado y poder llamar la atención, ¿sí? Porque en efecto, si nosotros nos inscribimos aquí en este curso de litigación oral, es eso, son técnicas de litigación, como lo habríamos estudiado anteriormente, alegato inicial, alegato final, interrogatorio, contrainterrogatorio, y todo esto es ¿para qué? ¿Para qué? Para llamar la atención de quien nos escucha y poder ser más convincentes al momento de llevar nuestros argumentos. Y tal vez se diga, no es importante en nuestro país porque en efecto quien decide son jueces unipersonales o tal vez un tribunal, que es totalmente diferente a lo que sería tal vez en Estados Unidos o Argentina, que se lleva o se administra justicia en cuanto al tema de personas que no conocen de derechos, que en este caso serían los jurados, por así decirles, y nosotros debemos ir a convencer a esas personas. Tal vez nos sirva de mejor manera en esos casos, pero aquí vamos a aplicar estas técnicas aquí en Ecuador. Y claro está, más allá de ser jueces unipersonales o en este caso tribunales, son seres humanos, ¿no es cierto? Son seres humanos que bien podemos utilizar estas técnicas, ¿sí? Bien podemos utilizar estas técnicas. Impostación vocal, ya sabemos. ¿Y cómo dominamos? Sería la pregunta en este caso, este consejo o este tip que se debe tener en consideración. Nosotros realizar intervenciones como tipo simulaciones de audiencias en nuestra casa. En primera instancia yo lo hacía de esa manera en nuestras casas y pues ya posterior puede ser en las universidades o incluso en sus grupos de trabajo. Por ejemplo, aquí en la oficina en la que yo laboro, por lo general los días viernes los pasantes, los asistentes jurídicos se les dan temas en específico en donde ellos desarrollan simulaciones de audiencia.
¿sí? E incluso nosotros que estamos allí, que ya somos pues abogados, también participamos de aquello porque nos sirve. Entonces aquí podemos poner en práctica el tema de cómo hemos ya mejorado la impostación vocal, cómo manejar, controlar nuestras cuerdas vocales y saber en qué momento vamos a alzar el tono de voz y saber pues en qué momento mantenernos en cierto nivel. Vamos con el siguiente, que es la respiración diafragmática. ¿Qué es la respiración diafragmática? Consiste en saber manejar el diafragma, que es un músculo alargado y plano que separa el tórax del abdomen y que actúa decididamente sobre la respiración. Consiste en un ejercicio que tiene que ver con el diafragma y el tórax, que con la práctica el orador logra menos cansancio en sus repetidos discursos, ¿sí? Entonces, alguna vez, no sé si quienes estamos aquí habríamos tenido clases de música, se menciona allí el hecho de poder controlar esta parte, ¿no es cierto? Esta parte de lo que es el diafragma, y pues de esta manera lograr una mejor entonación, lograr de que nuestra voz sea escuchada, que sepan que estamos allí, y pues con el tiempo no causaría cansancio en nosotros. Así que hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Yo les digo, prácticamente, personalmente, cómo he aprendido estos ejercicios, que es el hecho de llevar oxígeno a nuestro cuerpo e intentar realizar aquí como una tipo base, ¿no es cierto? Una tipo base en lo que es el tema del tórax, y de esta manera, pues, poder entonar de mejor manera nuestro discurso, nuestras oraciones, nuestras palabras, ¿sí? Y personalmente, vuelvo y repito, en YouTube hay múltiples cursos de cómo controlar este músculo, ¿sí? Que no solo los músicos deberían controlarlo, sino también nosotros, los abogados, ya que es nuestra herramienta de trabajo, ya que es muy importante en el sistema en el que nos encontramos, que es plenamente oral. Vamos en cuanto a las habilidades de un comunicador eficaz. ¿Cuáles son las habilidades de un comunicador eficaz? Canalizar el nerviosismo. Canalizar el nerviosismo. Como les dije anteriormente, el nerviosismo es una de las causas fundamentales por las cuales a veces, al mejor le pasa que a pesar de que haya estudiado, a pesar de que conozca el caso, de que tenga claro cuál es el argumento para poder ganar, se deja llevar de los nervios, ¿sí? Se deja llevar por los nervios y una vez que están interviniendo, empiezan a titubear, pierden el horizonte que habrían planteado desde un inicio y pues el argumento se queda en el piso, por así decirlo. Ahora, ¿cómo podemos canalizar el nerviosismo? Porque yo les digo en un inicio, y recuerdo mis primeros días de universidad, y bueno, en el colegio igualmente me gustaba, en este caso, pararme frente a mis compañeros, realizar mis exposiciones, pero aún sentía el tema del nerviosismo, ¿no es cierto? Llegué a la universidad, personas nuevas que no conocía, se me hacía algo difícil, pero ¿yo qué utilizaba? Existe una técnica, y la cual yo utilicé. Esto es de que los nervios que sentimos en ese momento debemos llevarlos a un objeto. O sea, para aquello podemos coger algo en nuestra mano y pues ya el nerviosismo que tendremos, pues dirigirlo a este objeto, ¿sí? Incluso es un poco didáctico. Si tenemos, por ejemplo, diapositivas, pues podríamos utilizar un lápiz o algo y pues poder tenerlo como una herramienta al momento de exponer nuestras ideas, ¿sí? Y pues podríamos hacer esto en una audiencia, claro, ¿por qué no? En nuestros alegatos finales, como les digo, desde la práctica nosotros hemos utilizado diapositivas, temas de pizarras para poder incluso hacer con dibujitos un argumento, porque esa es la nueva forma de argumentar, tanto de manera escrita como oral, ¿sí? Tanto de manera escrita como oral. Yo, ¿por qué les digo eso? Porque la Corte Constitucional colombiana, incluso nuestra Corte Constitucional, nuestra Corte Nacional, acoge como sentencias referenciales sentencias emitidas por la Corte Constitucional colombiana. Y ahí se ha mencionado que la nueva forma de argumentar, más allá del tema de plasmar de manera prolija, de manera escrita o de manera oral los argumentos, también se debe ser didácticos. ¿Y qué es esto? Utilizar imágenes, dibujos, ¿sí? Así que para desarrollar un argumento, siendo más didácticos, como les digo, se puede utilizar herramientas como lo son diapositivas,
pizarras al momento, incluso podríamos dibujar, y yo les digo que sí, sí lo hemos hecho. En temas de tránsito, por ejemplo, señor juez, ¿qué nos dijo en este caso el perito? Lo siguiente, y ponemos un dibujo allí. ¿Lo hemos hecho? Sí, sí lo hemos hecho. ¿Sí? Pero bueno, el tema está de que podemos utilizar en este caso herramientas para poder disuadir el nerviosismo. Si no vamos a utilizar diapositivas, si no vamos a utilizar más materiales, pues obtenemos o cogemos en este caso en nuestra mano un esferográfico, un lápiz, y sería la forma, ¿sí? Sería el consejo o en este caso la técnica para poder un poco disuadir este tema de los nerviosismos, ¿sí? Otra habilidad en este caso que tiene que tener un comunicador es la credibilidad. La credibilidad. Y la credibilidad tiene, pues, en este caso, dos aristas. Una, tener el conocimiento de lo que se está, en este caso, proyectando, en nuestro caso, ¿qué sería como abogados? Saber, como tal, el andamiaje jurídico que vamos a utilizar, conocer los hechos y, en sobremanera, saber todas y cada una de las hojas del expediente fiscal, por así decirlo, ¿sí? Todo. Entonces, uno es el conocimiento y otro, en este caso, la convicción con la que nosotros planteamos nuestros argumentos. ¿A qué me refiero con el tema de convicción? El hecho de que nosotros seamos asertivos al momento de plantear nuestras ideas. No vamos a titubear, jamás nunca llevamos dudas en cuanto a nuestras teorías del caso, no dudas, sino siempre asertivos. Yo justificaré plenamente aquello, señor juez. Nuestro alegato final, señores jueces, señor juez, he justificado plenamente aquello, ¿sí? Como les digo, asertividad con todo el convencimiento y convicción de que nosotros tenemos la razón y que por ende esa va a ser la solución al problema jurídico planteado. Otra habilidad, comunicación no verbal. Comunicación no verbal. ¿Cuál es la comunicación no verbal? En este caso, nuestra expresión corporal, ¿sí? Nuestra expresión corporal. ¿A qué quiere decir esto? De que nosotros planteamos las ideas, anteriormente se los mencioné, pero bueno, seamos un poco más específicos aquí. Al momento de plantear nuestras ideas, prácticamente ya nuestro movimiento corporal debe ser acorde a las ideas que planteamos, ¿sí? Por ejemplo, lo que en este libro desarrolla, hay por ahí un tema incluso de imágenes que yo se los pasaré a ustedes tendrán el tiempo de leerlo ya de manera más detenida. Se plantea el hecho de que una persona está contando una historia de cómo habría ido a una playa y habría allí pasado la noche. Y se puede ver en las imágenes que mientras él relata su historia, empieza a mover los brazos. Y mientras yo estaba en el atardecer en esa playa, estoy inventando, no recuerdo bien la frase, viendo ese hermoso horizonte y él movía las manos. Entonces, nuestras ideas van a ser acordes, en este caso nuestros movimientos acordes a lo que estamos planteando, ¿sí? Entonces, es bastante importante. En primera instancia, tal vez si no manejamos aquello, se nos va a hacer bastante difícil. Pero ¿cómo mejorar en eso? Pues practicándolo y practicándolo. No precisamente en una audiencia, porque tal vez pueda que fallemos, pero si ya no hay más, pues lo vamos a hacer en la audiencia. Pero podríamos iniciar, claro está, desde nuestros hogares. ¿Cómo es esto? Nos paramos frente a un espejo, cogemos nuestro código, tenemos nuestro formato, nuestro bosquejo de argumento. Si es que no tengo buena memoria, no importa, ese momento leo porque no estoy en una audiencia y empiezo, ¿no es cierto? Señores jueces, el día de hoy en esta audiencia, mientras todos estamos presentes aquí, vamos a demostrar nuestra teoría del caso. ¿Y cuál es nuestra teoría del caso, señores jueces? Y empezamos, ¿no es cierto? O sea, nuestro movimiento corporal va a ser acorde a las ideas que planteamos. Y tal vez existan personas que se pregunten o digan, ¿es acaso importante esto? ¿Acaso debo estar moviendo mis brazos mientras yo me expreso? O sea, porque incluso podrían decir que es hasta ridículo. Pero la respuesta es un rotundo no. O sea, no es nada ridículo y en efecto sirve. ¿Por qué? Porque como anteriormente les mencioné, técnicas de litigación, argumentación jurídica van de la mano. O sea, las técnicas de litigación, ¿para qué nos sirven? Para llamar la atención, para persuadir, para convencer, ¿sí? Y todo esto, el hecho de hablar y ser acorde tu movimiento corporal con lo que estás diciendo, en efecto vas a llamar la atención de quien te está escuchando, ¿sí? Entonces, es bastante importante. Otra habilidad que tiene que tener el comunicador eficaz es escuchar. Escuchar. Y esto es muy importante en nuestra práctica diaria como abogados. ¿Por qué? Ya prácticamente hablando, estamos en un interrogatorio por parte, siendo este testigo de fiscalía,
está realizando su interrogatorio, nosotros, ¿qué debemos estar? Atentos siempre a la información que está siendo introducida. Y claro está, además, para objetar, ¿no es cierto? El fiscal, por ejemplo. Señor Pepito de los Palotes, ¿es verdad que usted el día 17 de enero estuvo en la playa de nombre Jacinto Emilio con un pantalón azul, camiseta roja? ¿Es verdad que sí? Objeción, señor juez, pregunta sugestiva. Pregunta totalmente sugestiva. Entonces, ¿cómo logramos aquello? Estando atentos, escuchando, ¿sí? Uno, eso. La otra, el hecho de estar atentos y escuchar, ¿por qué? Porque toda la información que está siendo introducida mediante el interrogatorio, a posterior va a ser objeto de contraexamen, ¿sí? Por parte de nosotros. Y si no escuchamos, y si no pusimos atención, y si no sabemos qué es lo que dijo, ¿cómo podríamos hacer un buen contrainterrogatorio? ¿Sí? Entonces, una habilidad muy importante es esto, es estar atentos siempre y escuchar de manera detallada qué es lo que dice cada uno de los testigos y así también lo que dice la contraparte. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque al momento, yo les digo ya prácticamente hablando, de que en este caso la parte acusadora, Fiscalía General del Estado, establece su teoría del caso en primera instancia mediante su alegato inicial, nos va a proponer, nos va a decir, yo voy a probar esto, ¿sí? Entonces nosotros ahí vamos a estar atentos, escuchamos y vamos a hacer nuestros apuntes, ¿sí? ¿Qué es lo que me propuso probar Fiscalía en esta audiencia? Y claro está, ya en el desarrollo del desfile probatorio, testimonial, pericial y documental, pues en efecto vamos a darnos de cuenta y llegar incluso a la conclusión de que la propuesta en primera instancia, llevada a cabo por parte de Fiscalía General del Estado, no se probó jamás, nunca. Y eso lo vamos ya a demostrar, no a demostrar, sino a plantear y llevar a consideración mediante nuestro alegato final, ¿sí? Nuestro alegato de apertura. Así que muy importante esa habilidad, escuchar. Un buen orador, entonces, como resumen, un buen orador debe canalizar el nerviosismo, debe tener credibilidad. Mi estimado Wilson, buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, mil disculpas por esa interrupción, mi estimado Wilson. Está activado su micrófono. Estamos escuchando por allí unas ollas. Como vos me das $1,000. $1,000. ¿De qué? Wilson, buenas noches. ¿Cómo está? Tiene activado su micrófono. Wilson, buenas noches. ¿Me escucha? Ya creo que lo desactivó. Bueno, mil disculpas por esa interrupción. Vamos a lo que estábamos. En este caso era un resumen, las habilidades y lo que es más importante y debe tomar en consideración un buen orador. Canalizar el nerviosismo, ya habríamos mencionado cómo podemos disuadir el tema de los nervios. Credibilidad, conocimiento y convicción al momento de plantear nuestros argumentos. Comunicación no verbal, en este caso nuestra expresión corporal, nuestro movimiento escénico. Y por último, escuchar, ¿sí? 4 puntos muy importantes que debe tener un orador, un buen orador, y que son acordes a lo que en este caso se refiere respecto de nuestra labor como abogados en el libre ejercicio profesional. Vamos a leer, vamos a estudiar un tema en cuanto al tema de lo que nos habríamos, como un tipo resumen de las características que se habría tomado en consideración anteriormente. Ya, esto es importante. La ética del orador. Y con esto culminamos la clase de hoy día. A posterior, el día de mañana, finiquitaremos unos puntos importantes que faltan de la obra que les voy a pasar a posterior y seguiríamos con los temas nuevos que se nos han asignado en cuanto a lo que es litigación oral, así también argumentación jurídica. La ética del orador. Debe mostrar respeto hacia su público, ¿sí? Debe mostrar respeto hacia su público. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, pongámoslo en el ámbito de que alguien se está dirigiendo a una masa, ¿no? Unas 200, 300 personas. Tal vez podría sí, si es un cantante o algo, ¿no? Pero en este caso no. Un buen orador quien va a transmitir una idea, un pensamiento, un razonamiento, argumentos, ¿sí? No va a llegar tal vez sin camiseta o va a llegar brincando con una gorra o gafas, ¿no? Tiene que guardar el debido respeto. Cómo se ve
ante las personas que lo escuchan, cómo ganarse el respeto de ellos, ¿no? Tanto en su comportamiento y así también en su forma de verse. Dos puntos muy importantes que debemos cuidar. Ahora ya en la práctica, nosotros no vamos tal vez a ir a una audiencia. Claro está que a veces hay circunstancias que así se las dan y no los podemos evitar, como por ejemplo una flagrancia, y a mí me ha pasado. Incluso alguna vez estuve en una pantaloneta, no pude irme a mi casa, estuve con una bermuda y unas zapatillas, no pude ir a mi casa. Me llamaron unos clientes por un accidente de tránsito y en efecto pues me tocó ir a la audiencia de flagrancia así tal como estaba. Pero claro está, el hecho de que me presente de esa manera no iba a ser, o sea, no lo iba a dejar y que se note como si fuera una falta de respeto. ¿Qué es lo que hice? Señor juez, mil disculpas por la forma en la que estoy en este momento, pero me acaban de llamar los clientes y es por eso que estoy aquí. Soy el abogado de confianza de ellos y pues me presento de esta manera. Por circunstancias ajenas a mi voluntad, no he podido, en este caso, venir con una vestimenta adecuada para la solemnidad que requiere esta audiencia, ¿sí? Entonces, guardando el debido respeto como se debe, fue que lleve a cabo aquello. Entonces, como ética del orador, guardar el debido respeto para el público, para quienes nos escuchan, a quienes vamos a dirigir nuestras ideas. Otro punto, debes saber las consecuencias éticas del mensaje, ¿sí? En cuanto a la ética, por ejemplo, ya en la práctica, nosotros tal vez debemos evitar improperios. Por ejemplo, de que un abogado para contradecir al otro le diga tal vez, es que aquí en esta audiencia no hay, es que aquí en esta audiencia el abogado de la contraparte es un loco, ¿sí? Eso no se podría, eso no se debería decir. Abogados los dicen, o sea, yo he escuchado que abogados dicen esto, ¿sí? Pero yo creo que no es correcto aquello, no es correcto aquello. Debemos guardar el debido respeto y que nuestro mensaje también pues cumpla con esta ética en cuanto al respeto. Y por último nos establece aquí el tema de evitar el plagio. ¿Qué es plagio? Pues copiar, ¿no es cierto? Copiar. Entonces, aquí podemos plantear algo bastante concreto. El hecho de que nosotros veamos a un litigante que para nosotros es un buen orador, que tiene una línea de discurso ya estructurada, nosotros podríamos tomarlo como ejemplo, ¿sí o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo sí lo he hecho, así es como lo hago, pero claro está de que no voy a decir tal cual como él lo menciona. Yo tengo la línea de discurso que éste maneja, pero claro, lo acoplo a mis argumentos, lo acoplo a mis principios, a mis ideales y de cómo yo concibo el derecho y cómo sé en este caso voy a ganar. Porque claro está, como les dije anteriormente, la credibilidad del orador yace sobre la base de los conocimientos que éste tiene y así también de la convicción. Y dentro del conocimiento está el hecho de que como abogados responsables debemos estudiar todos y cada uno de los días, porque un abogado, como lo habría dicho el maestro Couture, jamás nunca deja de ser estudiante, ¿sí? Más aún de que nuestra actual Corte Constitucional, como todos quienes estamos aquí sabemos, es bastante activa, ¿sí? Es bastante activa. Está siempre emitiendo buenos criterios y en especial en lo que es materia penal, ¿sí? En lo que es materia penal. Yo tengo por ahí una compilación de 10 sentencias de la Corte Constitucional que creo son las más importantes y que todo abogado litigante en materia penal las debe saber, ¿sí? Yo a posterior les voy a enviar en este caso las sentencias que les acabo de mencionar, ya como un material extra, y si ustedes pues en efecto quieren mejorar y ser en efecto buenos abogados, excelentes abogados, en todo el sentido de la palabra como lo es un defensor, pues debemos saber todo aquello. Y eso pues, en cuanto a la clase de hoy día, como les menciono, mil disculpas por los anteriores días que no me habría podido conectar, por un caso de fuerza mayor en este caso, que ya habría justificado con ustedes. Y pues doy por terminada la clase del día de hoy. No sé, tal vez exista alguna pregunta por parte de ustedes, me la hacen saber en este momento. Si no hay preguntas, Mejor, pues, díganme. doctor, gracias. Doctor, dígame. Gracias por su deferencia de hacernos partícipe de lo sucedido y por el motivo que no ha podido darnos clases. En lo personal, creo que está muy claro el tema y ojalá nos pueda hacer llegar las sentencias como usted manifiesta. Especialmente a mí sí me interesaría para revisarlos y poder ponerlo en práctica. Muy De bien. mi parte, hasta mañana, doctor. Excelente. Bueno, excelente noche con todos. Cuídense y nos vemos el día de mañana. Pasen bien. Muchas gracias. Doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias, hasta mañana, doctor.